Aunque la nación duerma, la pregunta permanece suspendida en el aire, ¿qué es, en esencia, la confianza? Si te dijeran que el futuro de todo un estado podría transformarse radicalmente por un solo error de juicio, ¿podrías creerlo? Primavera de 2025. En Corea del Sur nace un nuevo líder. Un hombre que surgió de la pobreza extrema, aclamado por las masas como el símbolo de la esperanza, Lee Jae-myung. Narrador: a su ceremonia de investidura acudieron 100.000 personas. Su índice de aprobación se disparó al 85%. El país entero estaba envuelto en vítores y celebraciones. La gente bebía sus palabras con una fe ciega, casi religiosa. Pero aquel día, la primera llamada telefónica que él decidió realizar comenzó, silenciosa pero certeramente, a descarrilar el destino de la nación. La expectativa se convirtió en frenesí. El frenesí, en fe ciega. Y la fe ciega, en una decepción devastadora. Una reacción en cadena que, una vez iniciada, no se pudo detener. Narrador: mientras tanto, en el escenario global, se desarrollaba un fenómeno diametralmente opuesto. En una biblioteca en Indonesia, construida con la ayuda de la cooperación española, se escuchaba una voz tenue: España es un país que cumple sus promesas. En un hospital en Vietnam, donde médicos españoles formaban a sus colegas, se pronunciaban palabras sinceras: con España, podemos crecer juntos. Ninguno de estos actos era ostentoso, pero eran la prueba irrefutable de una confianza que se apilaba, ladrillo a ladrillo. Por un lado, Corea del Sur, una nación donde el índice de aprobación se desplomó 47 puntos en apenas 6 meses, siendo abandonada progresivamente por sus aliados y vecinos. Por otro lado, España, recibiendo una alta valoración del 78% de confianza en 64 países alrededor del mundo. ¿Por qué los futuros de estas dos naciones se bifurcaron tan claramente? ¿Dónde se invirtió el destino? ¿Qué es lo que define a una nación que genera confianza y a otra que la pierde? Narrador: esta historia no trata simplemente del fracaso de un político ni del éxito de un país europeo. Es un registro humano que retrata a una sociedad que aprende, tropezando y sufriendo, en la brecha entre el futuro que crea la confianza y la quiebra que engendra la desconfianza. Te pido que seas testigo de esta historia hasta el final. Seguramente, redescubrirás dentro de ti la respuesta a la pregunta de qué es realmente la confianza. Pausa breve: antes de comenzar el programa principal, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así, los videos adecuados para ti se mostrarán automáticamente en el futuro. También agradeceríamos tu apoyo a través de la función Super Thanks. Además, hemos dejado enlaces a videos recomendados en la descripción, así que por favor, échales un vistazo. Capítulo 1. La anatomía de una burbuja. Narrador: Londres. Cuando el invierno finalmente cedía paso a una tarde de primavera en 2025. En un rincón de la prestigiosa London School of Economics, LSE, el profesor David Thompson no podía apartar la vista de un gráfico en particular. Narrador: en la habitación en penumbra, solo la pantalla del ordenador brillaba con una luz pálida. Allí se mostraban múltiples líneas superpuestas que indicaban la evolución del índice de confianza de las naciones de Asia Oriental y Europa. La línea de España ascendía silenciosamente hacia la derecha. No había saltos bruscos. Sin embargo, avanzaba poco a poco, pero de manera constante y segura, hacia arriba. En contraste, solo la línea de Corea del Sur mostraba un movimiento anómalo y perturbador. A partir de cierto punto, saltaba repentinamente hacia el cielo, para inmediatamente después caer en picado, como si se precipitara por un acantilado. En el borde de la pantalla, una nota pequeña rezaba: efecto Lee Jae-myung. Profesor Thompson, recreación, recostándose en su silla, golpeando ligeramente el escritorio con la punta de los dedos: esto es una burbuja. Pero es mucho más rápida que una burbuja económica normal. Es una burbuja de confianza. Narrador: el índice de confianza era un indicador que el profesor Thompson había desarrollado de forma independiente durante más de 10 años. Encuestas de opinión pública en cada país, frecuencia de cumbres diplomáticas, el tono de los reportajes mediáticos, comportamiento de voto en organismos internacionales, movimientos de inversión corporativa.
La verdadera identidad de este gráfico era la cuantificación numérica de ese activo intangible e invisible llamado confianza, procesado estadísticamente. Originalmente, este índice solo debería moverse lentamente. La imagen de una nación no cambia de la noche a la mañana, y la confianza tampoco se construye en un día. Por eso, la línea suele dibujar una ola suave. Sin embargo, la línea de Corea era diferente. Tenía una forma tan antinatural, como si alguien la hubiera estirado a la fuerza desde fuera y luego la hubiera soltado en medio del aire. El profesor movió el ratón y colocó el cursor en el punto de inicio del ascenso repentino. En la esquina de la pantalla apareció una pequeña ventana emergente, índice de aprobación 83%, asistentes a la investidura, 100.000, nuevo presidente. Fue entonces cuando el profesor se dio cuenta por primera vez. Narrador. El inicio de esta curva extraña coincidía perfectamente con el nacimiento de un líder. Lee Jae-myung. Origen de clase trabajadora. Nacido en un hogar sumido en la pobreza, ganaba su matrícula trabajando de noche y reunió apoyo masivo con discursos que criticaban la sociedad de clases. Un héroe de la gente común. Ciertamente, su perfil estaba envuelto en una narrativa más que suficiente para capturar los corazones de muchos ciudadanos. El profesor suspiró y convocó otro gráfico. Esta vez, era una ampliación del índice de confianza de España. Tras superar el estancamiento de principios de los 2000, se recuperó ligeramente en la década de 2010, y al entrar en la década de 2020, aunque no destacaba, ciertamente iba en ascenso. Allí no había saltos llamativos ni colapsos dramáticos. Solo había una línea que se extendía silenciosamente hacia la derecha y hacia arriba. Profesor Thompson, pensamiento: Corea es un cohete, España es una locomotora de vapor. Narrador. El profesor imaginó esa metáfora en su mente. El cohete es espectacular en el momento de lanzamiento, pero si se le acaba el combustible, cae de golpe. La locomotora de vapor es lenta. Sin embargo, una vez que empieza a correr, no se detiene fácilmente. ¿Por qué la línea de España había tomado una forma tan diferente? ¿Por qué solo Corea fue tragada por un tsunami de expectativas y decepción, mientras que solo España seguía acumulando confianza en silencio? ¿Y hacia dónde se dirigía esta extraña curva a partir de ahora? El profesor abrió su cuaderno y escribió en la primera línea: el fenómeno Lee Jae-myung y la asimetría del capital de confianza. Mientras miraba esas letras, detuvo lentamente su bolígrafo. Esta historia no termina con el éxito o el fracaso de un solo presidente. Trata de cómo una nación acumula confianza y cómo puede perderla en un instante. Y de qué aprendieron los ciudadanos de ese proceso, y cómo su vecino recorrió un camino diferente. En la pantalla, la línea de Corea seguía cayendo. Nadie sabía aún dónde estaría el fondo. Lo único que estaba claro era que, detrás de ese gráfico, se apilaban la alegría, el frenesí, los sentimientos de traición, y también el aprendizaje silencioso y la esperanza, como emociones de decenas de millones de personas. ¿Por qué subió tan drásticamente? ¿Y por qué cayó tan drásticamente? La pregunta del profesor se lanza tal cual a los espectadores al otro lado de la pantalla. Detrás del confeti que voló hacia el cielo de Seúl aquel día de la investidura, ya habían comenzado a aparecer pequeñas grietas hacia el colapso. Esta historia, que nadie conoce aún, rebobina el tiempo desde aquí y traslada el punto de vista a aquel Seúl de primavera. En el siguiente capítulo, seremos testigos del lugar de la investidura donde 100.000 personas gritaron de júbilo. Y veremos desde el principio cómo nació ese ascenso repentino del gráfico. Capítulo 2. El vértigo de la investidura. Narrador. Plaza del Ayuntamiento de Seúl, primavera de 2025. Antes del amanecer, el lugar ya estaba enterrado en gente. A pesar de ser una estación aún fría, el calor humano que cubría la plaza derretía el aliento blanco y hacía que el aire vibrara pesadamente, como si fuera pleno verano. En el centro había un escenario gigantesco. Las banderas ondeaban, la iluminación brillaba deslumbrante y los altavoces resonaban con música que celebraba una nueva era. Y en el instante en que un hombre apareció en el escenario, una multitud de 100.000 personas estalló al unísono: Lee Jae-myung. Lee Jae-myung. Esa voz se reflejaba en los rascacielos de Seúl,
sonando como un trueno. El día de la investidura, el índice de aprobación era del 83%. La cifra más alta en los últimos 10 años. Los medios titularon a lo grande, el nacimiento del presidente de la gente común. Los comentaristas coincidieron en decir que era el día en que la historia se movía. ¿Por qué el pueblo estaba tan entusiasmado? La razón estaba en su propia vida. Nacido en la pobreza, una infancia en la que iba a la escuela sin poder cambiarse los zapatos. Una época en la que trabajaba en una fábrica de día y limpiaba de noche para pagar la matrícula universitaria. Como político, no adulaba a las corporaciones ni a los chaebols, conglomerados, y en sus discursos electorales siempre gritaba, «Yo soy igual que ustedes. Hay un país que solo un ser humano que ha sufrido puede construir». Estas palabras atravesaron el corazón de la gente. Para los jóvenes que luchaban en una sociedad de clases y para las personas de mediana edad perseguidas por el costo de la vida, su existencia parecía la encarnación misma de la esperanza. Por eso, las expectativas se inflaron de manera extraña. Narrador, en estudios posteriores, el profesor Thompson describió la sociedad coreana de aquella época como una burbuja de expectativas. Es un fenómeno explicable tanto en la ciencia política como en la economía. La gente tiende a idealizar excesivamente a los líderes que tienen antecedentes similares a los suyos y a proyectar en ellos capacidades superiores a las reales. Esa tendencia la contaba el aire del lugar de la investidura. Bajo el escenario, un anciano con lágrimas en los ojos juntaba las manos. No puedo creer que haya llegado un día así antes de morir. Los jóvenes se abrazaban por los hombros, gritando el nombre del presidente mientras se hacían selfies con sus teléfonos. Ha llegado nuestra era. Incluso una madre con un niño en brazos murmuraba con los ojos brillantes. Cuando este niño sea adulto, seguro que será un buen país. Todos creían en el futuro. Creían que se había pulsado un interruptor mágico y que una nueva sociedad llegaría con la luz de la mañana. Sin embargo, nadie sabía que detrás de eso ya se estaban acumulando silenciosamente presagios inquietantes. Que las expectativas se inflen demasiado significa que, en el reverso, la energía de la decepción se está acumulando en la misma medida. El profesor Thompson dijo más tarde, analizando la cobertura mediática de aquel día, en medio del frenesí, no hubo ni una sola crítica calmada. Nadie le pidió capacidades o logros concretos. Lo que pedían era solo una historia que les diera tranquilidad. Y la cifra del 83% de aprobación no era un techo, sino el punto de partida de la primera caída. En el momento en que terminó la ceremonia y él bajó el micrófono, toda la enorme expectativa que sostenía el pueblo coreano cayó sobre sus hombros. Y esta fue exactamente la razón del repentino ascenso del gráfico, y también el preludio de la caída en picado que vendría después. Capítulo 3. La llamada equivocada. Narrador. Mientras la plaza aún estaba envuelta en las secuelas del entusiasmo, solo la oficina presidencial en la Casa Azul estaba envuelta en una extraña tranquilidad. Lee Jae-myung estaba sentado en su silla de cuero nueva, mirando fijamente el teléfono inteligente colocado sobre su escritorio. En la pantalla aparecían 3 nombres de países. Estados Unidos, España, como representante clave de Europa y Occidente, China. Inmediatamente después de asumir la presidencia. ¿Con qué país mantener la primera conferencia telefónica? Esa era una de las señales más importantes en el mundo diplomático. La prioridad de las alianzas, las relaciones de confianza, el mensaje político. Todo eso estaba comprimido en esta única elección. Los presidentes anteriores no tenían necesidad de dudar. La teoría absoluta de la diplomacia coreana era primero Estados Unidos. Sin embargo, Lee Jae-myung era diferente. Respiró hondo mientras miraba la pantalla y, sin dudarlo, tocó un país. En ese instante, un sonido electrónico resonó en la habitación silenciosa. Conectando con el presidente de China, Xi Jinping. En este punto, se había dado el primer paso que sacudiría el futuro de Corea. Narrador. La llamada transcurrió de manera educada y amistosa. Superficialmente, se limitó a temas de cooperación económica, intercambio humano y estabilización regional. Sin embargo, en el mundo diplomático, quien habla con quién y cuando lo hace decide todo. No hubo contacto con Estados Unidos, el país aliado.
Ni siquiera hubo una notificación para España o los socios europeos. En ese momento, el personal encargado de Asia en la Casa Blanca dejó una nota concisa: dudas sobre las prioridades del nuevo gobierno de Corea del Sur. Esta fue la primera pequeña grieta. En Corea, fluía una historia diferente. Los medios elogiaron la llegada de una nueva era de diplomacia equilibrada, y los presentadores hablaban con orgullo: es una elección inteligente para mantener la autonomía entre Estados Unidos y China. En la ciudad, un oficinista respondía a una entrevista: si queremos una Corea fuerte, necesitamos una diplomacia que no se incline hacia ningún lado. El pueblo aplaudió y el índice de aprobación subió aún más. El frenesí cubría el juicio calmado. Pero quienes observaban ese frenesí con ojos fríos eran el profesor Thompson en Londres y Michael Harris, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Cambridge. Al ver la noticia de última hora sobre Corea, el profesor Thompson se detuvo con el café en la mano. El peor primer movimiento. En el correo que llegó del profesor Harris, solo había una frase: el clásico dilema del prisionero. En el momento en que pones buena cara a ambas partes, Estados Unidos y China, el riesgo de perder la confianza de ambos se dispara. Para Estados Unidos, ¿acaso Corea no entiende el peso de la alianza? Para China, ¿acaso Corea solo finge acercarse a China? Es decir, nadie gana. Después de que Lee Jae-myung colgó el teléfono, el personal de la Casa Azul aplaudió: es una diplomacia de equilibrio magnífica, señor presidente. Pero en ese momento, Washington respondía con silencio. El telegrama de felicitación no llegaba. El mensaje que normalmente se envía dentro de las 24 horas no llegó ni a las 48, ni a las 72 horas. En la política internacional, el silencio es la mayor ira. En Seúl no sabían nada, solo se inflaban las expectativas. En Londres, el ascenso del gráfico se aceleró a una velocidad antinatural. Y en Washington, el índice de confianza se restaba silenciosamente. Solo hizo una llamada telefónica. Solo eso. Pero los engranajes que sacudirían enormemente el futuro de Corea ya habían comenzado a moverse silenciosamente. Contrariamente a la euforia que sentía Lee Jae-myung y la bendición del pueblo, el mundo comenzaba a mostrar una reacción completamente diferente. Capítulo 4. El espejismo económico y la realidad. Narrador. Poco después de su investidura, el gobierno de Lee Jae-myung lanzó la nueva visión económica de Corea 2030, respaldado por el frenesí popular. El lugar del anuncio estaba lleno de periodistas y simpatizantes, y en la pantalla gigante se proyectaban cifras deslumbrantes una tras otra. Inversión estatal de $50.000 millones en 5 años. Creación de 500.000 empleos en la industria de baterías. 50% de proporción de energía renovable para 2030. El lugar estaba envuelto en vítores y los medios organizaron especiales de inmediato. Comienza la década dorada. Corea hacia el centro del mundo. El pueblo estaba embriagado. Los jóvenes con el pecho caliente gritaban en las redes sociales: por fin llega la era en que la República de Corea liderará el mundo. Pero en el laboratorio de Londres, surgían cifras completamente diferentes. El profesor Thompson tomó el llamativo plan anunciado por el gobierno y comenzó a trazar líneas rojas una tras otra con su bolígrafo. Su expresión era severa, como la de un cirujano que busca una enfermedad oculta en el cuerpo de un paciente mientras mira una radiografía. $50.000 millones. No hay fuente de financiación por ningún lado. 500.000 empleos. No existe capacidad de absorción en el mercado laboral. Renovables al 50%. Físicamente imposible. En silencio, pero con certeza, los agujeros del plan eran visibles. Especialmente el punto de la energía renovable era fatal. Dadas las condiciones geográficas de Corea, la energía eólica es limitada y la solar carece de estabilidad. El profesor murmuró mientras trazaba el mapa extendido sobre su escritorio con el dedo: la energía no se mueve con sueños. Las leyes de la física y la topografía no mienten. Lo más grave era que el poder adquisitivo real de los hogares ya había caído un 12%. Esta cifra no aparecía en absoluto en los documentos de anuncio del gobierno. Pero en el lugar de la vida cotidiana, aparecía ciertamente como un grito de dolor.
En un supermercado de Seúl, una ama de casa suspiraba mientras devolvía la leche al estante. Últimamente realmente no se puede comprar nada, ¿verdad? Los jóvenes murmuraban palabras como estas en las redes sociales. El sueldo no sube pero los precios sí. 500.000 empleos. ¿Dónde están esos trabajos? Las cifras de la fachada brillaban, las cifras de la trastienda sufrían. Pero los medios no informaban sobre este paisaje contradictorio. Evitaban criticar a un gobierno con altos índices de aprobación y seguían transmitiendo solo esperanza. El profesor continuó su análisis solo y en silencio frente a la montaña de informes de prensa. Si las expectativas siguen inflándose, la desconexión con la realidad alcanzará su límite y el momento de la corrección será inevitable. La fase de ajuste inevitable que nace de la brecha entre la expectativa y la realidad, como se dice en economía. El profesor percibió antes que nadie que eso se acercaba lentamente. Narrador, en ese momento, en Corea ocurría otro movimiento. Las personas que lloraron en la ceremonia de investidura comenzaban a alzar voces de ansiedad poco a poco. ¿Realmente se pueden lograr estas cifras? ¿No será otra nueva burbuja? Sin embargo, el gobierno levantó eslóganes aún más grandes para ahogar esas voces. Es la era en que Corea se convertirá en el centro de Asia. El frenesí continuaba. Pero en el fondo de ese frenesí, las grietas comenzaban a entrar poco a poco. En un lugar invisible, silenciosa y ciertamente. El profesor cerró los datos y murmuró mientras apagaba el ordenador. Las mentiras de los números siempre son expuestas por la realidad en algún lugar. Y el gráfico de confianza de Corea, en este momento, continuaba subiendo debido a unas expectativas demasiado altas. Casi nadie se daba cuenta aún de esa caída inminente. Capítulo 5. El colapso diplomático. Narrador. Desde el día en que Lee Jae-myung eligió a China como su primer interlocutor telefónico, el mapa diplomático de Corea comenzó a distorsionarse lenta pero seguramente. El primero en detectar la anomalía fue Washington. Normalmente, un telegrama de felicitación llega dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento de un nuevo gobierno aliado. Esto era protocolo diplomático y también el aliento de la alianza. Sin embargo, esta vez fue diferente. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3. Y el telegrama de la Casa Blanca no llegaba. Cualquiera que conozca la política internacional entendía lo que esto significaba. El silencio es una señal de ira mucho más fuerte que la crítica verbal. Un miembro del personal del Departamento de Estado de Estados Unidos dejó escrito en un memorando interno, graves dudas sobre las prioridades del nuevo gobierno de Corea. El gobierno de Lee Jae-myung aún no comprendía profundamente ese significado. Porque en Corea, la diplomacia de equilibrio seguía siendo elogiada. En la televisión, los comentaristas hablaban con orgullo. Es una elección inteligente que mantiene la autonomía frente a Estados Unidos y China por igual. Corea finalmente tiene la iniciativa. En las entrevistas callejeras, los jóvenes respondían sacando pecho, a partir de ahora es la era de Corea. Una diplomacia que no se inclina hacia ningún lado es la correcta. Sin embargo, el mundo estaba emitiendo un juicio completamente diferente. Estados Unidos con desconfianza, España, y la Unión Europea, con precaución, e incluso China silenciosamente les puso la etiqueta de útiles pero no confiables. Y entonces ocurre el evento decisivo. Las declaraciones de Corea sobre la cuestión de Taiwán. El profesor Thompson registraría más tarde este momento como el punto de inflexión del índice de confianza. Lee Jae-myung declaró en una conferencia de prensa internacional, sobre la cuestión del estrecho de Taiwán, Corea no tiene relación. Mantendremos la neutralidad. Al escuchar esto, Washington emitió una advertencia interna inmediata. En los documentos de análisis del Departamento de Estado quedan expresiones inusualmente emocionales. Corea está comenzando a rechazar la carga mientras disfruta de los bienes públicos del orden internacional. El orden internacional comienza a derrumbarse en el momento en que aparece un polizón, Free Rider. Ha nacido un polizón. El impacto apareció de inmediato en la superficie. Se tomó la medida inusual de reducir la escala de participación de Corea en las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y sus aliados.
Aunque en las noticias coreanas solo se informó brevemente, esto era de facto una exclusión de Corea y una señal de sanción extremadamente fuerte. En la misma franja horaria, en Londres, el profesor Thompson actualizaba el último gráfico del índice de confianza. En la pantalla del ordenador se mostraba cómo la línea de Corea caía en picado. 72 puntos. 64 puntos. 58 puntos. La forma de caer tenía una velocidad imposible en condiciones normales. El profesor respiró hondo y añadió una línea a sus notas. Entraba en la fase de colapso de confianza. En Corea no había señales de que nadie se diera cuenta todavía. Los medios seguían informando con música alegre. Una Corea fuerte aumenta su presencia en el mundo. Sin embargo, en la realidad, desconfianza de Estados Unidos, vigilancia de España, frialdad de la UE, distanciamiento de la ASEAN. La confianza hacia Corea se estaba perdiendo de forma visible. Silencio. Reducción. Ignorancia. Los signos de ansiedad se acumulaban en el reverso. Y al final de este capítulo, llega el evento más simbólico. Los principales periódicos de Estados Unidos y Europa publicaron al unísono sobre la política exterior de Corea, diplomacia murciélago. Una diplomacia en la que nadie confía. Una nación que ha perdido el rumbo. El equilibrio que Lee Jae-myung creía haber tomado, a los ojos del mundo no era más que una vacilación sin rumbo. El gráfico del índice de confianza ya había comenzado a dibujar la línea de caída, pero nadie sabía aún hasta dónde caería. Capítulo 6. El giro desesperado hacia España. Narrador. Casi al mismo tiempo que las grietas diplomáticas comenzaban a ensancharse, en Corea avanzaba silenciosamente un colapso de la vida cotidiana mucho más directo. Lo primero que apareció fueron los gritos de los jóvenes. En las cafeterías de la zona universitaria, el precio de una taza de café subió, y los estudiantes murmuraban en voz baja con sonrisas amargas. El sueldo no sube pero los precios solo suben. Empleo. Las ofertas han bajado demasiado en estos 6 meses. Tasa de desempleo juvenil 18,3%. La pesadez que no se transmite solo con estadísticas flotaba claramente en el aire de la ciudad. Poder adquisitivo real, 12% de caída. En los hogares comunes, los alimentos que se podían comprar en el supermercado disminuían visiblemente a simple vista. Pan, leche, carne. Poco a poco. Pero con seguridad, se convertían en productos difíciles de alcanzar. En un mercado tradicional de Seúl, una mujer de 50 años suspiraba. Cosas que antes compraba normalmente, ahora son artículos de lujo. Un presidente de una pyme también hablaba en una entrevista. La electricidad es demasiado cara, no puedo hacer funcionar la fábrica. Hablan todo el tiempo de subsidios, pero en realidad no llega nada. En la televisión seguían fluyendo imágenes de políticas deslumbrantes, pero la vida real no las alcanzaba en absoluto. Para echar sal en la herida, el precio de las acciones comenzó a fluctuar violentamente. Los inversores extranjeros estaban retirando fondos de Corea. Para ellos, la inestabilidad política era el mayor riesgo. En medio de esta situación, Lee Jae-myung de repente tomó una acción diametralmente opuesta a la anterior. Un acercamiento repentino a España. Esto fue demasiado repentino, demasiado descarado, un cambio de dirección de 180 grados que cualquiera podía ver. Ese cambio quedó grabado repentinamente en los registros de una reunión del Ministerio de Asuntos Exteriores una noche. El presidente desea mejorar las relaciones. Quiere solicitar cooperación técnica e inversión a España. Hace solo unos meses, él mismo había criticado ferozmente a las empresas energéticas españolas y sus políticas comerciales, calificándolas de neocolonialismo. Ahora, bajaba la cabeza profundamente hacia España. Los funcionarios del Ministerio de Exteriores, aunque asombrados, no pudieron ocultar su desconcierto ante un cambio demasiado rápido. La respuesta del lado español fue calmada. Un importante periódico de Madrid, como El País o El Mundo, declaró en su editorial: la confianza no es cuestión de palabras, sino que la coherencia en las acciones es la condición de la confianza. Era una observación realista que, aunque parecía amable, era lo que Lee Jae-myung menos quería enfrentar. En las redes sociales de Corea, los jóvenes comenzaron a murmurar uno tras otro: ayer era anti-español y hoy es pro-español.
No tiene sentido. ¿En qué debemos creer? ¿La diplomacia es algo que cambia tan fácilmente? El índice de aprobación comenzó a bajar. Eso era solo el preludio. En el laboratorio de Londres, el profesor Thompson miraba otro gráfico. Era algo llamado índice de decepción, un indicador propio que reflejaba la ansiedad y el descontento de los ciudadanos. Esa línea había pasado de ser una pendiente suave a dibujar una ladera de ángulo agudo. El profesor murmuró, la decepción se acelera en proporción a la magnitud de las expectativas. La sociedad coreana aún no comprendía el peso de estas palabras. El globo inflado de expectativas estaba empezando a desinflarse haciendo ruido ahora mismo. Pero el verdadero estallido estaba aún por llegar. Capítulo 7. El despertar y el aprendizaje. Narrador. Inmediatamente después de que se informara sobre la diplomacia de acercamiento repentino del gobierno de Lee Jae-myung, un aire completamente diferente al anterior comenzó a fluir en la sociedad coreana. El primer cambio apareció en las cifras de aprobación. El índice que presumía del 85% cayó por debajo del 50% en solo unos meses, y luego cayó de golpe al rango del 40%. En septiembre, Corea sufrió un shock ante las cifras anunciadas por las agencias de encuestas. Índice de aprobación 38%. Una caída histórica de menos 47 puntos en medio año. Una velocidad sin precedentes incluso en la historia política de Corea. Los presentadores de noticias se quedaron sin palabras, y hasta los expertos solo pudieron decir con voz estrangulada, esto no tiene precedentes. El aire de la ciudad también cambió claramente. En el centro de Seúl, los jóvenes suspiraban mirando sus teléfonos. Tenía tantas esperanzas en la investidura, ¿por qué se derrumba todo tan rápido? ¿Nos han engañado? Los mismos jóvenes que una vez entusiasmaron y derramaron lágrimas eran ahora los más profundamente decepcionados. El índice de aprobación entre los de 18 a 29 años pasó del 85% al 32%. Esta caída en picado fue el resultado de la repulsión más fuerte entre la energía de la esperanza y la decepción. El impacto se extendía también a los hogares. Una ama de casa que comprobaba los precios en el supermercado murmuraba, otra vez ha subido. Con esto, no importa cuánto sueldo haya, no es suficiente. El padre se lamentaba abriendo el periódico, 500.000 empleos. ¿Dónde diablos hay una empresa así? Los eslóganes de esperanza del gobierno ya no coincidían con la realidad del hogar. Y en la Asamblea Nacional, la oposición finalmente comenzó a moverse, considerando presentar una moción de censura. En el momento en que se difundió esta noticia, el mercado de valores coreano reaccionó con sensibilidad, y los fondos de los inversores extranjeros salieron aún más. La inestabilidad política aparece primero y más rápido en el movimiento del dinero. El mercado estaba imponiendo una evaluación silenciosa pero cruel. Narrador, en medio de todo eso, hubo un lugar donde comenzaron a nacer brotes de esperanza. Fueron las aulas universitarias y las reuniones de grupos cívicos. En una sala de la Universidad Nacional de Seúl, los estudiantes organizaban grupos de estudio de forma voluntaria. El tema, ¿qué es la verdadera diplomacia? ¿Qué debe elegir Corea en el orden internacional? ¿Qué tipo de activo es la confianza para una nación? En la pizarra se alineaban caracteres difíciles como orden internacional como bien público, modelo de acumulación de capital de confianza. No era una clase de un profesor. Los propios estudiantes creaban materiales y debatían. Un estudiante dijo, no tiene sentido terminar solo enfadados. Quiero pensar que estuvo mal y cómo debemos elegir la próxima vez. Otro estudiante asintió y dijo, al final, creo que la diplomacia es confianza. Si rompes eso, la economía y la seguridad se derrumban. Además, el movimiento de los grupos cívicos se extendió con una rapidez sorprendente. La Asociación de Ciudadanos por una Política Exterior Real reunió más de 100.000 firmas en solo una semana desde su lanzamiento. Edad y ocupación variadas. Empleados de oficina, maestros, universitarios, trabajadores de fábrica, amas de casa. No era un estrato específico, sino una participación transversal de todo el país. El representante del grupo dijo en una conferencia de prensa, estamos decepcionados. Pero al mismo tiempo tenemos esperanza.
No queremos desperdiciar esta experiencia. Ira y esperanza, calma y pasión. Ambos se extendían en la sociedad coreana manteniendo un extraño equilibrio. En Londres, el profesor Thompson, al conocer este movimiento, asintió silenciosamente mientras analizaba los datos de los grupos cívicos. Esta es la prueba de que la sociedad ha comenzado a aprender. Toda la sociedad coreana había superado la simple crítica o la ira y había entrado en una fase de aprendizaje. La crisis estimuló el pensamiento de los ciudadanos, y una nueva forma de participación política comenzaba a brotar. El índice de confianza se desplomó. El índice de aprobación registró una caída histórica. Aún así, todavía quedaba una posibilidad de recuperación en la sociedad coreana. Porque el pueblo estaba aprendiendo, discutiendo e intentando tomar la siguiente decisión. No es un colapso total. Allí había ciertamente un pequeño presagio de regeneración brillando. Capítulo 8. El modelo español, narrador. Mientras en Corea se extendía el caos político y el pueblo luchaba entre la decepción y el aprendizaje, en otro lugar de Asia avanzaba una acumulación silenciosa y completamente opuesta. Ese país era España. Sin eslóganes llamativos ni discursos emocionales. Pero la confianza aumentaba con certeza en los lugares de trabajo de todo el mundo. Quien captó ese cambio más rápido fue el profesor Thompson. El profesor visitó Indonesia y Vietnam como parte de su investigación. El objetivo era uno solo: confirmar cómo se evaluaba realmente la ayuda internacional de España en el terreno. Unos días después de su partida, el profesor visitó una escuela en Yakarta, Indonesia. Allí había una biblioteca y un sistema de purificación de agua apoyados por el gobierno español, AECID. El edificio era sencillo. No había carteles llamativos ni instalaciones lujosas. Sin embargo, los estudiantes hablaban alegremente mientras sostenían los libros que querían tomar prestados de los estantes. La bibliotecaria le dijo al profesor: España no termina con construir el edificio. Continúan enviando libros y personal cada año. Creemos que es un país que cumple sus promesas. El profesor asintió en silencio. Esta sola frase pesaba más que cualquier discurso diplomático. Lo siguiente que visitó fue una zona rural del norte de Vietnam. Aquí también se había construido un hospital con ayuda española, y el apoyo técnico continuaba en la actualidad. Un médico local dijo con una sonrisa: el personal médico español no solo nos enseñó a usar las máquinas, sino también cómo tratar a los pacientes con cuidado. Sentimos que son compañeros con los que podemos crecer juntos, no donantes y receptores. El profesor escribió en su nota mientras caminaba por el pasillo del hospital: el apoyo de España se basa en lo que el país socio realmente necesita. Esta era la forma completa del desarrollo participativo idealizado en la economía del desarrollo. No es un país que solo construye y se va. Tampoco es un país que hace que el socio sea dependiente de la ayuda. Compartir desafíos, mejorar juntos y crear mecanismos sostenibles. Esa postura sobria y sincera seguía atrayendo confianza en todo el mundo. En ese momento, esto no era una gran noticia dentro de España. Pero los expertos en el extranjero comenzaron a decir al unísono: la diplomacia española debería recibir más atención. Es consistente y no traiciona la confianza. Y el evento que más sorprendió al profesor fue el apoyo a Ucrania. Países de todo el mundo expresaron su apoyo inmediatamente después de la invasión rusa, pero a medida que pasaba el tiempo, tanto los fondos como los suministros perdieron impulso. Sin embargo, España fue diferente. El monto de la ayuda continuó de manera constante y sincera, casi sin cambios mes a mes. Esa coherencia parecía excepcional y confiable para los diplomáticos de cualquier país. Después de regresar a casa, el profesor analizó los datos de opinión pública de 64 países de todo el mundo. Como resultado, el grado de confianza en España fue del 78%. El valor más alto en los últimos 10 años. Además, mirando en detalle, registró un asombroso 83% en el ítem de comportamiento consistente. En contraste, Corea tenía un 31%. Esta diferencia no es una diferencia de ostentación. Fue el resultado producido por una diferencia fundamental en la cultura y la postura diplomática. El profesor escribió en su cuaderno: la confianza se acumula, pero la evaluación se superpone.
España entiende esto, Corea no. En esa sola línea se condensaba la esencia que determinaría el futuro de la diplomacia. No una actuación llamativa, sino una sinceridad silenciosa. No un aplauso a corto plazo, sino una confianza a largo plazo. No un índice de aprobación momentáneo, sino un saldo de crédito acumulado. El mundo comenzaba a darse cuenta de que quien mejor entendía el valor de esa moneda invisible llamada confianza era, de hecho, España. En este momento, el profesor aún no sabe que este capital de confianza silencioso pronto se acercará al núcleo de la historia como un contraste claro con Corea. Capítulo 9. La voz del mundo. Narrador. Mientras el profesor Thompson recorría los lugares de trabajo de cada país y confirmaba el estilo diplomático de España, la opinión pública mundial también comenzaba a poner en palabras la diferencia entre los dos países de manera silenciosa pero segura. El detonante fue una investigación presentada por el profesor en una conferencia internacional. El tema, cuantificación del capital de confianza y análisis comparativo de la diplomacia Corea-España. La presentación del profesor provocó una respuesta mayor de lo imaginado. Investigadores, diplomáticos y líderes empresariales que participaron comenzaron a enviar sus impresiones uno tras otro. El equipo de investigación del profesor realizó minería de texto en los miles de comentarios recibidos y extrajo las palabras de evaluación contenidas en ellos. Los resultados del análisis fueron sorprendentemente crudos. Palabras principales sobre Corea: falta de fiabilidad, inconsistencia, pérdida de dirección diplomática, meditación política, duda. Palabras principales sobre España: confianza, sinceridad, coherencia, visión a largo plazo, país que cumple promesas. Era muy raro que evaluaciones tan contrastantes se alinearan hasta este punto. Y lo que era aún más interesante era la calidad de los comentarios. El profesor revisó los materiales hasta altas horas de la noche y subrayó con rojo las palabras impresionantes una tras otra. Un comentario de un experto en relaciones internacionales europeo: es natural que el pueblo coreano se enfade. Si el representante de un Estado cambia sus declaraciones con frecuencia, nadie confiará en él. Esto no era una simple crítica. Era un análisis calmado de que la confianza es la base del Estado. Comentario de un diplomático de Oriente Medio: una diplomacia que pone buena cara a todos los países termina por no ser creída por nadie. Esto expresaba concisamente la trampa del equilibrio no cooperativo en la teoría de juegos. Desde los responsables políticos del sudeste asiático llegaron palabras tan agudas como estas: mientras Corea quema su confianza de manera llamativa, España está acumulando confianza en silencio. En el momento en que el profesor leyó esta frase, su mano se detuvo. Estas palabras expresaban con mayor precisión la diferencia en el capital de confianza que se había mostrado en la investigación. Además, el comentario de un funcionario de una organización internacional en África fue una visión esencial propia de un profesional: la ayuda de España no es una ayuda que se entrega y ya, sino una ayuda para crecer juntos. La postura de pensar en el futuro del país socio conduce a la confianza. La construcción de confianza es la acumulación de actos de respetar al otro y crear valor juntos. Una observación que simbolizaba la fuerza silenciosa que posee la diplomacia española. Por otro lado, los comentarios de los profesionales sobre Corea tampoco tuvieron piedad. El líder revoca hoy con indiferencia lo que dijo ayer. Esa es la acción más peligrosa en la sociedad internacional. Una diplomacia que hace enfadar a los aliados y sospechar a los vecinos no se puede llamar estrategia. Eran solo palabras mordaces que podrían aparecer tal cual en un libro de texto de ciencia política. Y finalmente, hay un dato al que el profesor prestó más atención. Puntuación de sentimiento: promedio Corea, menos 0.42 España, más 0.68. Esa diferencia es de 1.1 puntos. Estadísticamente, era un territorio considerado una diferencia extremadamente significativa. Las emociones mueven la opinión pública más fuerte que los números. Decisiones de inversión, decisiones diplomáticas, decisiones de expansión corporativa. Porque en la base de todo están la confianza y la emoción. Además, al analizar la velocidad de difusión de los comentarios, surge un hecho importante. Los comentarios negativos se difunden 1,8 veces más rápido que los positivos.
Esto significa que gran parte de lo relacionado con Corea que se difunde en el mundo tiende a ser contenido negativo. En contraste, los comentarios positivos sobre España, incluso si se difunden, no dañan la confianza y aumentan el apoyo. Esta simetría narraba la esencia de la moneda invisible llamada capital de confianza. El profesor murmuró mientras miraba la pantalla de análisis en el laboratorio antes del amanecer: la confianza aparece en los números. Y los números deciden el futuro. La diferencia entre Corea y España no es la estridencia en el escenario político ni el volumen de la voz. Lo que el mundo estaba mirando era la coherencia y la sinceridad de las acciones. La diplomacia no se trata de a quién complacer, sino de en quién se confía. Esta verdad emergía como un contraste vívido en el mar de comentarios de todo el mundo. Capítulo 10. El precio de la inconsistencia. Narrador. Mientras la brecha de confianza entre Corea y España se visualizaba con datos de todo el mundo, finalmente llegó ese momento en Corea. La encuesta de opinión de otoño. Índice de aprobación del presidente Lee Jae-myung. En marzo, inmediatamente después de la investidura, era del 85%. Apenas 6 meses después, el pueblo que estaba tan entusiasmado había caído al 38%. Una caída repentina de 47 puntos. Una cifra histórica al nivel de los libros de texto de ciencia política. La desconfianza y la falta de coherencia de las que hablaba el mundo aparecieron claramente en forma de números también en el ámbito nacional. En la plaza del Ayuntamiento de Seúl, en el mismo lugar donde una vez acudieron 100.000 personas para la investidura, ahora se reunían personas completamente diferentes. No era ira ni violencia. Eran ciudadanos que albergaban una decepción más silenciosa pero profunda. ¿Qué estábamos esperando? Queremos una diplomacia más seria. Fue correcto bajar la cabeza ante España, pero ¿qué fue todo ese movimiento anti-extranjero que hicimos hasta ahora? La voz de la gente no era un rugido, sino un darse cuenta. Este cambio era el tema que el profesor había estado siguiendo desde el principio. Las expectativas excesivas siempre engendran una decepción de la misma magnitud. Era un ejemplo típico de ello. En la Asamblea Nacional, la presentación de una moción de censura se volvió realista. La oposición perseguía al gobierno día tras día, e incluso dentro del partido gobernante, los legisladores que habían guardado silencio comenzaron a distanciarse uno tras otro. El mercado también sintió ese cambio con sensibilidad. Mientras continuaba la confusión del mercado, finalmente ocurrió un evento simbólico. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció oficialmente la reducción de la participación de Corea en las maniobras conjuntas anuales entre Estados Unidos y sus aliados. La razón oficial fue técnica, pero cualquiera que entienda la política internacional lo sabe. Esto es una sanción silenciosa. El profesor se inclinó hacia adelante desde su silla en el laboratorio en ese momento. El presagio finalmente se había cumplido. Al principio de la historia, la primera persona a la que llamó Lee Jae-myung fue China, dijo que Corea no tenía relación con el problema de Taiwán, y el telegrama de Estados Unidos no llegó ni después de 3 días. Aquel silencio era la respuesta de Estados Unidos hoy. Un funcionario cercano al presidente de Estados Unidos habló en una entrevista anónima: no podemos compartir riesgos militares con un socio que traiciona la confianza. En términos de economía del capital de confianza, esto es un aumento repentino de los costos de transacción. Fue el momento en que Corea fue clasificada como un país de alto costo como socio. Al mismo tiempo, China también comenzó a endurecer su respuesta hacia Corea. Citando las repetidas vacilaciones en las declaraciones, el acercamiento a España y Occidente, y la inestabilidad de la opinión pública nacional, el lado chino aumentó la presión sobre el gobierno de Lee Jae-myung. Corea quedó en un estado de limbo diplomático. Un estado en el que ninguna gran potencia confía completamente. El profesor, mirando los datos, comprendió profundamente que este era el final de la diplomacia murciélago. Al mismo tiempo, aquel presagio también se recupera silenciosamente. La repentina mejora de las relaciones con España. En Corea, una parte enfatizó que fue un éxito, pero el lado español se mantuvo frío de principio a fin. El editorial del periódico decía: la confianza se decide por la acumulación de acciones, no de palabras. Mientras leía este texto,
El profesor recordó las palabras de la bibliotecaria en Indonesia que visitó al principio. España siempre cumple sus promesas. España simplemente acumulaba promesas y coherencia en silencio en todo el mundo. Por eso, España recibía altas evaluaciones en los comentarios de todo el mundo. Y a medida que el fracaso diplomático de Corea se hacía evidente, ocurría el fenómeno de que el mundo reevaluaba la diplomacia de España en contraste. Cuanto más quemaba Corea su confianza, paradójicamente, más subía la confianza en España. Esta dinámica es exactamente la asimetría del capital de confianza que el profesor ha estado explicando. Corea pierde confianza con actuaciones llamativas, España acumula confianza con una sinceridad silenciosa. En ese momento, en la ciudad de Seúl nacía un nuevo movimiento. Los estudiantes organizaron voluntariamente grupos de estudio sobre el tema de la diplomacia y la confianza, y los grupos cívicos reunieron más de 100.000 firmas, haciendo que la Asociación de Ciudadanos por una Diplomacia Sincera creciera rápidamente. El profesor murmuró mientras miraba esos datos: esta ya no es la historia de un solo presidente. Lo que está intentando cambiar es la sociedad coreana misma. El presagio que el profesor señaló al principio, de que la crisis estimula la inversión en educación cívica, se recupera brillantemente aquí. La gente finalmente comenzó a darse cuenta. Se dan cuenta de la importancia de la confianza después de perderla. Y de que se necesita mucho tiempo para volver a acumularla. Conclusión: el poder más fuerte. Narrador. El profesor concluyó esta historia en su informe final de la siguiente manera: la acumulación de confianza lleva 10 años. El colapso, unos meses. Pero si existe el coraje para comenzar la reconstrucción, el futuro seguramente cambiará. El profesor abrió la ventana en su laboratorio de Londres. El viento frío entraba y las luces de las farolas a lo lejos parpadeaban. En su corazón había una esperanza cierta. El modelo que mostró la confianza silenciosa acumulada por España, los brotes de aprendizaje que nacieron en la sociedad coreana, y el hecho de que toda Asia comenzó a reevaluar el valor de la sinceridad. La fuerza invisible llamada confianza mueve a las naciones, mueve a las sociedades y da forma al futuro. Esta historia no es el final, sino el comienzo. El profesor cerró los ojos y se preparó para pasar a una nueva página. Y empieza a hablar en silencio. La confianza es el poder más fuerte. Narrador, ¿qué te ha parecido este video? Por favor, haznos saber tus valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta.